La verdad que no me acordaba que el día martes iba. Buenos días, Otto. Buenos días, Julio. No me acordaba que el día martes no iba a haber clases. Entonces, ahí perdimos un poquito de tiempo en la planificación, pero vamos a recuperarlo. Vamos a tratar de recuperarlo estos días. Bueno, vamos a empezar la clase. Seguimos en el tema de gramáticas, ¿verdad? En la clase pasada vimos las gramáticas, o vimos la forma estándar, mejor dicho, de cómo se construyen gramáticas. Recordemos que lo que vimos fue centrado a construir o verlo todo desde un punto de vista de listas. En un lenguaje de programación es una lista de listas, el JSON es una lista, el XML es una lista, y todo centrado en nuestra forma estándar de A produce A, alfa o beta, ¿verdad? Todo está representado en eso. Pero recordemos que esa A produce A, esa es una forma estándar recursiva por la izquierda. Y recordemos que la recursividad por la izquierda sirve para análisis ascendente, ¿verdad? Sirve para análisis ascendente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque necesitamos para el primer analizador que vamos a ver es el descendente, y es una gramática recursiva por la derecha, lo que necesitamos. Entonces, estamos ahí trabajando con algo que todavía no nos va a servir hasta después. Entonces, para eso es la clase del día de hoy, que vamos a ver la factorización por la izquierda. Bien, entonces acá cabalmente lo que nos dice lo que estábamos platicando ahorita, que las bases del analizador LL, ¿verdad? Que es lo que estaba mencionando yo ahorita, el LL necesita una gramática recursiva por la derecha. Por la derecha. Y lo que hemos visto es por la izquierda. Recordemos que la forma estándar de la, de la, de la gramática recursiva por la izquierda es A produce A. Mientras que acá vamos a tener esta forma. A produce beta, A prima produce alfa, A prima o epsilon. Recordemos, este epsilon es el que nos marca el punto de control o un fin de un subárbol, pero no necesariamente nos marca, o no nos marca, mejor dicho, una cadena vacía. Bien, si yo tengo que esta es la forma a la que tengo que llegar yo, ¿sí? Esta es la forma a la que yo tengo que llegar. Entonces, para yo construir una gramática recursiva por la izquierda, por la derecha, perdón, tengo que construir una recursiva por la izquierda. Es decir, primero la ejemplifico por la forma estándar que hemos visto en las clases pasadas, es decir, por una gramática recursiva por la izquierda de la forma de la que hemos visto. Yo estoy viendo acá si tengo un lapicero. No la encuentro. Pero bueno, es la forma que hemos visto de, voy a poner en el chat, A produce A, alfa o beta. Entonces todo lo tenemos que construir de esa forma porque es más fácil visualizarlo. Ya a raíz de experiencia de ustedes creando gramáticas, ya van a poder crear una gramática recursiva por la derecha para un analizador LL, pero por el momento se recomienda que construyamos con una gramática recursiva por la izquierda. Y ahorita vamos a ver por qué. Básicamente, esta es la gramática recursiva por la izquierda. Valga la redundancia, la que tenemos por la izquierda, que es A produce A alfa o A alfa 1 hasta A alfa M o beta 1, beta 2 y beta M. Y eso se traduce a produce beta 1
A', beta 2 A', beta N, o beta M, mejor dicho, beta M A', y A', este es A', perdón, aquí se me fue, este es A', produce alfa 1 A', alfa 2 A', alfa M A' o epsilon. Básicamente, así es lo que buscamos. Lo que tenemos en pantalla es la factorización por la izquierda, es la ley para factorizar o quitar recursividad de la izquierda y pasarlo a la recursividad a la derecha. Esta es la forma estándar. A produce A alfa o beta y eso se va a convertir en A produce beta, es esta misma beta. Me apoyo de un A' o de un auxiliar, que en este caso es A'. A' va a producir alfa. ¿Quién es este alfa? Es este alfa que está acá. Es esta alfa. Alfa. A', la recursividad por la derecha. Bien, aquí está la recursividad por la derecha. Porque recordemos que recursividad es cuando yo derivo. Derivar es producir, ¿verdad? Cuando yo derivo al mismo símbolo. Y si está hasta el tope de la derecha, es recursiva por la derecha. Y si está al inicio, es recursiva por la izquierda. En este caso, aquí está la recursiva por la derecha, o epsilon. Ojo, mucho ojo. Este epsilon está saliendo por definición. ¿Sí? Está saliendo por definición este epsilon. Entonces, no es que esté saliendo porque representa una cadena vacía. No es así, sino que está saliendo por definición. Entonces, si se dan cuenta aquí, en esta es la gramática inicial, no tengo ningún epsilon. Ahora sí sale un epsilon, pero sale por definición, porque la recursividad por la derecha y los analizadores de tipo LL lo necesitan. ¿Sí? Pero no es que salga, no es que venga y yo diga, necesito el epsilon, aquí lo pongo, o algo así, no, sino que sale por definición y sirve para el fin de cadena, tal y como lo observamos en la construcción de árboles. El epsilon siempre me decía, bueno, aquí ya terminé de construir, coloco epsilon, y así, ¿verdad? Para eso sirve el epsilon acá. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a construir vamos a ir construyendo, vamos a visualizar varios ejemplos y yo necesito que me pregunten, que me comenten si tienen alguna duda. Este tema va a ser el último. Va a ser el último para que vamos a ver en el tema de gramática. Así que por favor, si tienen alguna duda, por favor me digan si me la comentan, porque hoy va a ser la última vez que vamos a ver gramáticas a nivel conceptual. Ya después vamos a ver aplicando gramáticas, ya no vamos a ver cosas conceptuales de gramáticas. Bien, vamos a construir aquí la forma estándar. Es lo que yo estoy buscando. ¿Verdad? Esta es mi forma estándar. A produce A, alfa o beta. Y lo que yo busco es A produce beta. Prima produce alfa, prima o epsilon. O epsilon. Vamos a insertar una tabla. Ahí está. Básicamente, del lado izquierdo tenemos la recursividad por la izquierda
Y del lado derecho tenemos la recursividad por la derecha, que es la que tenemos, es la que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos buscando, esta transformación. Vamos a ir preguntando, hay varias cuestiones ahí si ustedes se recuerdan y yo necesito que me respondan. En este lado, la recursividad por la izquierda, ¿cuál es el primer símbolo de la lista? Recordemos que esta es una lista. ¿Cuál es el primer símbolo de la lista? No, no es A. Recordemos que esta gramática representa una lista. ¿Cuál es la producción? El primer elemento que sale de la lista. ¿Cuál es la producción asociada? Eso lo hablamos en la clase pasada. Recordemos cuando dibujamos el árbol. Sí, clase pasada o antepasada por ahí. Beta, correcto. Gracias, Soto, es beta. Este es el primero. Y recordemos, aquí crece para arriba. Esto también lo platicamos en una clase, no fue la pasada, fue hace ratos. ¿Cuál es la producción que inicia en la recursiva por la derecha? ¿Cuál es la producción que inicia? Recordemos que esto es descendente. ¿Cuál es la producción que inicia? ¿Cuál de las tres producciones, esta o esta, inicia la construcción del árbol? En el caso de la recursiva por la derecha. ¿Cuál de estas tres producciones inicia? Correcto, es esta. Recordemos, el hecho que aquí sea beta, el que inicia en la recursiva por la derecha, tiene que ser beta también. Entonces, es A produce beta. Entonces, ustedes siempre van a iniciar con el símbolo inicial, valga la redundancia, siempre. Siempre van a empezar con el símbolo inicial. Aquí está cabal el símbolo inicial. A. Yo tengo como A el símbolo inicial. ¿Y qué dice A? Beta A', ¿verdad? Tal y como lo hemos visto en las clases pasadas. Bueno, entonces yo voy a construir ahorita unos ejemplos de cómo podemos visualizarlo, esta recursividad por la derecha. Recordemos que lo que nosotros estamos buscando es ya las bases para el LL1, que vamos a empezar a ver tal vez hoy o el martes. Bien, vamos a empezar y viendo unos ejemplos. Vamos a poner ejemplo número 1. Yo tengo L produce L, número y número. Una lista de números, ¿verdad? Bien. ¿Quién es beta? Aquí. De estos dos, ¿quién es beta? ¿Alguien me puede decir? De esta producción, ¿quién es beta? De estas dos producciones, ¿quién es beta? ¿Quién funge como beta? Num, correcto. Es la segunda producción. L produce num. Entonces, yo tengo lo siguiente. ¿Saben qué? Voy a colocar otra tabla. Aquí está. Entonces, voy a colocar acá. L produce. Recordemos, acá, A, L, L. Todo tranquilo. ¿Quién es beta? Otto me dijo ahí claramente que es número. Entonces, número. A prima. Entonces, en este caso, genero yo el auxiliar, que en este caso sería L prima. ¿Sí? Entonces colocamos la siguiente, L prima. L prima, ¿quién es? Es alfa. ¿Quién es alfa? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Quién es alfa? Viendo esta gramática, ¿quién es alfa? ¿Quién es alfa?
¿El número? No necesario, no. Para este caso, alfa no es número. ¿Alguien más me puede decir quién es alfa? Coma número, correcto, Julio. Alfa es coma número, recordemos. Alfa es todo lo que va a acompañar a A. En este caso, ¿quién es el que acompaña a A? A es L. ¿Quién es alfa? Coma número. Aquí yo puedo tener varias cuestiones. Así, así. Todo eso va a ser alfa. En este caso, alfa es coma número. Entonces, coloco coma número. L', la recursividad por la derecha y por definición me jalo el épsilon. Y ya tengo gramática recursiva por la derecha para esta producción, para esta gramática que era recursiva por la izquierda. Entonces yo ya puedo venir y trabajar con esta gramática, ya puedo trabajar el LL1, que es lo que vamos a trabajar en vamos a ver, tal vez no este día de clases, pero sí ya vamos a empezar a revisarlo fijo. El siguiente día de clases ya vamos a estar hablando de LL1, que el segundo parcial cubre hasta LL1. Entonces, sí tenemos que cubrir este contenido de LL1. Entonces, esta es la base, este es el pivote del LL1, la recursividad por la derecha. Pero es más fácil construir una gramática recursiva por la izquierda. Entonces, la técnica, o lo que yo les sugiero es que construyan primero su recursividad por la izquierda con la forma estándar, que es muy sencilla, y ya la gramática construida la pasen a la recursiva por la derecha. Que ahí ya existe una ley para pasar recursividad por la derecha. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí entendieron? ¿Sí se entendió el concepto de recursividad por la derecha? Necesito que me coloquen ahí sus dudas. Beta puede tener más de un símbolo, correcto, beta puede tener más de un símbolo. Ahorita vamos a ver varios ejemplos de todo esto. Solo vamos a seguir viendo más ejemplos. Solo necesito ver, bueno, vamos a dibujar los árboles. Digamos que tengo una entrada de la siguiente manera. 1, 2 y 3. No me voy a complicar mucho. 1, 2 y 3 de entrada. Bueno, no se puede aumentar. Bien. Ahí está. 1, 2 y 3 de entrada. Que es una lista de números. Ambas gramáticas aceptan una lista de números. Dibujemos su, su árbol. ¿Cómo sería? Número, viene 1. Y L produce número porque yo sé que la primera producción o el primer elemento siempre va a ser A produce beta. Es decir, en este caso, L produce número. Ese siempre va a ser mi primer elemento. Entonces, L produce número. Aquí lo tengo claramente. L produce número. Bien, voy a una coma. No puedo hacer nada porque no tengo un L coma nada más, sino que tengo un L coma número. ¿Quién es el número? 2. Entonces ya tengo acá L coma número. Entonces vengo y le genero el árbol. L coma número. Viene la siguiente coma. No puedo hacer nada porque tengo un L coma. Y viene un 3. Y ya tengo un L produce L coma número. ¿Verdad? Cabal se ve. L produce L coma número. Ahora miremos con el siguiente. Como este es descendente, viene de arriba para abajo. ¿Cómo empiezo con L? L, ¿quién produce? Número, coma L. Número L', perdón. ¿Quién es número? Es 1. ¿Y quién es L'? Pues L', ¿no? ¿Verdad? Ahí no coloco nada. L', ¿quién produce L'? ¿Produce coma número L' o épsilon? En este caso, como no estoy empezando y todavía viene una coma, me voy por la primera producción, que es coma. ¿Quién es número? 2. L'. Bien, ahora sí, sigo. ¿Qué es lo que viene? Coma 3. Entonces sé que es coma número. Que en este caso, ¿quién es el número?
3 y L'. Como yo ya sé que ya llegué al final de la cadena, ya no tengo más de 3, entonces yo sé que voy a colocar L' produce epsilon. Para eso sirve epsilon, para dar un fin de cadena o un fin de árbol. Epsilon, pero no sirve para representar cadena vacía. Epsilon. Y ya está. Misma cadena. Y ok, se construí de primero la gramática recursiva por la izquierda. ¿Se dan cuenta? Izquierda, del lado izquierdo crece el árbol, mientras que en este lado, del lado derecho crece el árbol. Recursiva por la derecha, este es ascendente para arriba y esto es descendente para abajo. Entonces puedo decirle que la factorización lo hice bien. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces vamos con otro ejemplo. Vamos con este ejemplo. Me están pidiendo a mí una gramática que acepte declaración de variables. Entonces yo sé que el primer elemento es este. Por ende, en el primer elemento tengo que poner el tipo. Tipo ID. Y aquí ya es la recursividad y va a venir ID. ID. Entonces esta gramática me va a aceptar este tipo. Int x, y, z, float c. Digamos que string compi 1, compi 2. ¿Verdad? Así. ¿Por qué? Porque recordemos que el primer elemento, yo sé quién es el primer elemento, es este tipo ID, y posteriormente ya solo me quedo coma ID, coma ID, coma ID, y así sucesivamente, ¿verdad? Y ahora me piden una representación por la izquierda, por la derecha, perdón. Entonces, bueno, tengo L, uy, tengo un L, en este caso tengo A produce beta, L produce beta. ¿Quién es beta? ¿Alguien me puede decir quién es beta? ¿Quién es beta? Correcto, tipo ID. ¿Sí? Ese es beta. Beta no es tipo, no es ID, sino que es toda la producción. Aquí beta representa toda la producción. En este caso es tipo ID. Tipo ID. En este caso después viene L'. ¿Sí? Ahora bien, seguimos. Ahora pedimos L'. L' nos quedamos en que viene alfa. ¿Quién es alfa? Aquí en esta gramática, la segunda gramática, ¿quién es alfa? ¿Quién es alfa? Recordemos, alfa, aquí está alfa. Ahora de aquí, ¿quién es alfa? Coma ID, correcto. Coma ID. Y luego viene A', la recursividad por la derecha. En este caso es L'. ¿Sí? Y por último, por definición, viene epsilon. Epsilon. Entonces ya tengo concluido mi gramática. Y ya puedo decir que esta es la representación por la derecha de esta gramática. Probémosla, miremos, no tenemos que tenemos que probarla para ver si es cierto. ¿Cómo podemos probarlo? Graficándolo, ¿verdad? Ahorita es la manera que estamos probando, pues graficando nuestras gramáticas. Bien, vamos a ver. Gracias Soto también ahí por la respuesta. Voy a tener que es int x, y, z. ¿verdad?
Esta es mi cadena y vamos a ver cómo se comporta. Recordemos, el primer elemento siempre va a ser beta, la producción de beta, tipo ID. En este caso viene int x. Eso es L. ¿Sí? Luego viene coma y. Eso es L. ¿Sí? Luego viene un coma Z. Ese es un L. Y ya doy por concluida la construcción del árbol. Si se dan cuenta, crece por la izquierda, de arriba para abajo, ascendente. Miremos de este lado. Como es descendente, tengo que empezar con el símbolo inicial. Yo he denominado como símbolo inicial L. L. Viene tipo ID. Tipo es int. ID es X. L es L', perdón. Viene coma Y. Es la segunda producción. Es esta. Coma ID. Coma. ¿Quién es ID? Es Y. L'. De ahí llega el último, que es coma Z. Coma Z. Y L'. Como yo ya sé que ya terminó, le tiro el epsilon para decir que ya es el fin y me toca cerrar ese árbol. Epsilon. Construir la gramática recursiva por la izquierda con las leyes de factorización por la izquierda. Obtengo una gramática recursiva por la derecha. Aquí está la recursividad por la derecha. Para esta cadena genero dos árboles, una para cada gramática. Aquí está la recursiva por la izquierda, ascendente, y aquí está la recursiva por la derecha, es descendente, ¿verdad? Entonces no sé si lo logran ver, ¿no tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Cuál es más fácil ahora de programarlo? Definitivamente es la recursiva por la derecha. Perdón, izquierda, recursiva por la izquierda, la que tiene la forma estándar. Es mucho más fácil. Entonces es esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero es más corta. Se dan cuenta, aquí tengo dos producciones. Aquí ya tengo tres. Para una gramática bien sencilla, aquí tengo dos y aquí ya me van convirtiendo en tres. Es más sencilla. Segundo, tiene menos estados. Aquí, se dan cuenta, tengo solo un L. Mientras que aquí tengo L y L'. Entonces es como ya me vas generando más estados y sobre todo cuando miremos el análisis semántico, tal vez nos dé tiempo, no creo, pero si nos da tiempecito hay un momento de hablar de análisis semántico, el análisis semántico en descendente o recursiva por la derecha es más complejo, mucho más complejo. Por eso necesitamos este epsilon, es clave y vital para el análisis semántico. Ahorita tal vez no lo miramos, pero para el análisis semántico es vital este epsilon. Y es bastante complicado, bastante complicado. ¿Verdad? Entonces la respuesta es recursiva por la izquierda. Es mucho más sencillo. Bien, entonces seguimos. Vamos a seguir con la construcción, con un ejemplo. Vamos con un ejemplo más. Vamos aquí a construir el ejemplo de
Solo que tengamos esto en mente. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer esto? Entonces, si alguien quiere hacer esto, eh, recordemos, la ley dice beta 1, beta 2, así tengo diferentes betas. ¿Cómo sería la gramática? La gramática sería así. Int ID, tengo un O, y sería float ID L'. ¿Sí? Entonces yo ya tengo los dos caminos que tengo aquí. Los tengo acá, la recursividad por la derecha. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero hacer esto, lo transformo de esta manera. Vamos con otro ejemplo más. Tengo esto, pero voy a tener produce L punto y coma. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo único que me va a hacer es colocar el punto y coma al final. ¿Sí? Colocar int x, y, z, punto y coma. Cuando sé que termina todo, voy a colocar el punto y coma. Básicamente eso es lo que me está haciendo, o me está pidiendo, o es lo que describo en esta gramática. Bien. ¿Cómo represento esta gramática recursiva por la derecha? Primero que nada, yo sé que toda la lista pasa de esta forma. Esto pasa de esta forma. Ahora bien, quiero preguntar, ¿qué pasa con esta producción? Produce L punto y coma. ¿Alguien me puede decir qué pasa con esta producción? Yo ya tengo esta comparación. L produce coma ID o tipo ID y ya es todo todas son estas producciones. Pero ¿qué pasa con esta? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se imagina qué pasa con esta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hago con esto? ¿La convierto o no la convierto? ¿Qué creen ustedes? No se convierte, dice Otto. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se convierte? O si se convierte, ¿alguien me puede decir? Otto ya dice que no se convierte. ¿Pero por qué? Si quieren ver ahí la ley, aquí está la ley. ¿Qué más dicen? Correcto. Otto tiene la respuesta. No hay beta ni alfa. Es decir, no cumple con la ley. La ley dice A produce A, alfa, beta. Solo esa forma puede ser traducida. Y digamos que esta es la producción que está en juego. Digamos que esta producción es esta forma. A produce B, alfa. Digamos que esta es la forma. A es cualquier otro símbolo, es un símbolo. B es uno diferente, pero aquí cabal necesito A produce A. De ahí viene un alfa. Tengo el alfa, pero no tengo beta. ¿Verdad? Entonces, básicamente,
Si me vienen a mí otras producciones lejos de esta, no se traducen, solo se copian. Entonces yo ya tengo esto. A produce L punto y coma. A produce L punto y coma. Pasa transparente. ¿Por qué? Porque la ley espera esta forma. Espera la recursividad por la izquierda. Si no la tengo, únicamente pasa transparente, ¿verdad? Tal y como pasó acá. A produce A produce L punto y coma, A produce L punto y coma. Y ya. Pasa transparente, no es, no tengo que hacer nada con esas producciones. ¿Verdad? Entonces miremos un último ejemplo de este caso. Bueno, voy a pasarlas. Tengo acá gramática recursiva por la izquierda, por la derecha, perdón. Y voy a pasar la recursiva por la derecha. Y esta es la recursiva por la izquierda, perdón, y esta es la derecha. Y voy a tener una cadena de entrada, int, para ir cambiando, int a, b, c, punto y coma. ¿Sí? Esta es una cadena. Correcto, solo cuando son tipo listas se pueden pasar o hay que hacer esa conversión. Si no tengo producciones de tipo lista, las copio nada más. Yo entiendo acá que mi símbolo inicial es A, ¿verdad? Entonces ahí ya no pasa nada. Bien, empiezo. Int A. Viene int A. ¿Sí? Permítanme un momento. Perdonen ahí la interrupción. Bien. Bien, tengo int ID. En este caso, tipo ID es int A. Esos dos son L. Luego viene una coma. B. Eso ya es L, ID. L, ID. Luego viene un coma C. Un coma C. Eso es L, ID. Posteriormente viene un punto y coma. Punto y coma. Eso es L punto y coma. Cabal acá, L punto y coma. L punto y coma. Entonces tengo A. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, crezco para la izquierda y para arriba. ¿Sí? Aquí está cabal la recursividad, se nota, y para arriba. Bien, vamos por el otro lado. Sé que el símbolo inicial es A produce L punto y coma. Bueno, entonces voy a colocarlo acá. A produce. Si quieren lo voy a hacer más para acá. Ok. A produce L punto y coma. Punto y coma. ¿Sí? ¿Quién es L? L produce tipo ID L'. ¿Quién es tipo? Es int. ¿Quién es ID?
es A. ¿Quién es L'? Pues L'. L'. L' es coma ID, porque todavía tengo otros ID que tienen que venir. Entonces es coma ID. ¿Quién es ese ID? Es B. Y L'. Luego viene otra coma, que esta es otra vez coma ID, que es C, L'. Pero ya no viene otra coma, sino que viene un punto y coma que ya está aquí arriba. Entonces, ¿quién es L'? Epsilon. Creció para abajo el árbol y se derivó por la derecha. Sí, aquí está el punto y coma. Sin necesidad de convertir esta producción. ¿Por qué? Tal y como dice Otto. O preguntaba, ¿por qué no es tipo lista? Esto no es una tipo lista, esto es únicamente una producción de apoyo, por decirlo así. No es recursividad, no tiene nada. Pasa transparente. ¿Por qué pasa transparente? Porque no es necesario convertirla. ¿Por qué? Ya vimos aquí gráficamente que no era necesario convertirla, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí entienden la factorización? Aquí tenemos varios ejemplos. Bueno, aquí no es ejemplo, aquí es ejemplos. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí entienden? ¿Sí lo logran ver? Bueno, vamos a seguir, vamos a ver un último ejemplo de esto. Igual necesito que me vayan ahí colocando si tienen dudas o no. Bien, vamos a construir uno último, que es E-produce, que es el más conocido de todos. E-produce más T. O T. E-produce T por F. O F. F-produce. F-produce. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra E. O ID. ID. Vamos a convertir o vamos a factorizar esta gramática. Y yo voy a ir preguntando y quiero que ustedes me vayan contestando. ¿Cómo lo vamos convirtiendo? ¿Verdad? Para ver si se está comprendiendo el tema. Vamos a empezar con esta producción de E. La primera pregunta. ¿Puedo transformar E? ¿Sí o no? ¿Es necesario transformar E? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es necesario transformar la producción de E? ¿O todas las dos producciones asociadas a E? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué consideran ustedes? Otto dice que sí, pero tengo dudas que sea T un no terminal. Vamos a ver, ¿alguien más tiene algún otro punto de vista? ¿Se puede convertir? ¿Debo convertir estas dos producciones de E?
¿Sí o no? Voy a dejar ahí abierto el debate. Voy a copiar ahorita la forma estándar. Voy a colocarlo aquí en la par. Esta es la forma estándar. ¿Sí? ¿Quién es A? Es E. ¿Sí? ¿Quién es alfa? Es más T. ¿Quién es beta? Es T. No es necesario que sea terminal o no terminal. Si se puede. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Verdad? Otto, si se pueden, puedes ahí trabajarlo. Y la respuesta es sí, hay que convertirla. ¿Por qué? Porque cumple con la forma estándar. Recordemos que no es necesario. Aquí puedo tener otros símbolos y todo esto va a ser alfa. Puedo tener todas las producciones que quiera, terminales y no terminales, y todo eso va a ser beta. Lo que manda es que tenga esta forma, ¿verdad? Dos producciones asociadas o n producciones asociadas, pero siempre, porque puedo tener incluso esta, puedo tener esta forma, puedo tener esta forma, beta 1, beta 2. Solo tener un alfa, pero tener dos betas. O puedo tener dos alfas y solo un beta. No importa, pero con que tenga la recursividad y mínimo un beta, ya puedo traducirla. Uy, perdón, me lo volé todo. Eso, ya puedo traducirlo. Entonces, vamos a traducirlo. E produce, ¿produce quién? E produce quién. ¿Alguien me puede decir? E produce, ¿produce qué? Según aquí voy a copiar acá voy a poner aquí abajo. Esta es la forma estándar a la que tengo que llegar. Forma estándar por la derecha. Ahora bien, basado en esto, E produce quién. Vamos construyéndolo ahí, entre todos. Para ver, quiero ver si se ha comprendido el tema de factorización. E produce T, correcto. ¿Por qué T? Porque T es beta, ¿verdad? Beta. Y seguido de un E', que en este caso E' es el pivote. Ahora bien, coloco E'. E' produce alfa, A'. ¿Quién es alfa? E' produce quién. ¿A quién tengo que colocar? Más T, correcto, más T. ¿Por qué más T? Porque más T es todo esto. Y eso representa alfa. Entonces coloco alfa. No importando si tengo 2, 3, 4, 5 elementos gramaticales. Todo eso es alfa. En este caso es más T. E'. Recordemos, esta es la recursividad. Y por definición coloco epsilon. Y ya convertí el primer símbolo, que es E. Aquí está. Vamos con el segundo. Es T. Pregunto otra vez. ¿Es necesario factorizar T? ¿Se puede factorizar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Sí, porque cumple. ¿Por qué cumple? Porque es T, produce T. A produce A, alfa o beta. Sí, sí cumple. Que es alfa tenga dos símbolos y que beta sea un no terminal, perdón, no importa. Entonces vamos a convertirlo. Eh, Tenemos T, que produce. ¿Te produce quién? ¿Cuál es la producción? ¿Cómo va a ser? ¿Te produce quién?
¿Qué produce quién? Recordemos, tiene que ser beta ft', correcto. Gracias. Gracias, Otto, también, ft'. ¿Sí? Ahora vamos a ver, primo. ¿Sí? Prima, ¿quién es? ¿Cuál es la producción asociada a T'? ¿Alguien me puede decir? T' produce, miremos aquí la forma estándar de la recursividad por la derecha, por ft', correcto. Por f'. ¿Sí? ¿Por qué por ft'? Porque por f es alfa, aquí está, y esta es la recursividad por la derecha. Bueno, entonces sí, pues el epsilon va por defecto, por ley. Entonces, se dan cuenta, de 4 producciones, acá ya tengo 6 producciones. Va creciendo y es por eso son más estados. Entonces es más complejo. Y bueno, F. ¿Tengo que convertir F o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo que convertir F? ¿Tengo que factorizarla, sí o no? Osmar dice que cree que sí. ¿Alguien más? Tengo que convertir F. Tengo que convertir F, ¿sí ves? Tengo que factorizarla. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué pasa con F? ¿La convierto o no la convierto? ¿La factorizo o no? Selvin tiene la respuesta. No, porque no cumple con la forma estándar. Y es correcto. Esta es la forma estándar. A produce A alfa beta. Primero, F es A y E en este caso vendría siendo un B. Y aquí a ley tengo que tener A produce A. O sea, él se tiene que producir a sí mismo. Aquí F produce E. En dado caso tendría que ser un F. F produce F. Segundo, al inicio hay un paréntesis que abre y aquí tengo que tener la recursividad primero. Entonces acá no es recursivo, ya van dos. Y tercero, pues bueno, no. Bueno, esos serían los dos básicamente, porque aquí ya tengo un alfa y un beta. Pero para que yo lo pueda convertir, tendría que tener algo así, una forma similar así. Así mismo y que la recursividad está al inicio, pero para este caso no. Por ende, no cumple. ¿Por qué? Porque asociémoslo con la forma estándar. Sería estoy cumpliendo algo así. Un A produce, tengo una forma así, A produce B. Aquí tengo no es un alfa, digamos que es un gamma. Algo así, esa es la forma de arriba. Y esta forma no es así, ¿verdad? Porque primero que nada, esto no es recursivo, porque no está acá. Y es otro símbolo, ¿verdad? Entonces no cumple. ¿Qué pasa con las cosas que no cumplen? Las transfiero transparentemente. Entonces las pongo de esta manera. Y ya, ahora bien, ya pueden ver, porque esta gramática la vimos cuando empezamos a ver los árboles. Ahora bien, ya pueden ver de dónde sale esta gramática. ¿Qué es lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue construir la gramática recursiva por la izquierda, factorizarla para tener una gramática recursiva por la derecha. ¿Verdad? ¿Sí lo logran ver? ¿Sí logran ver este ejemplo? Necesito ahí que solventemos dudas antes de seguir con la clase y con los temas de LL1 ya.
¿verdad? Necesito que me pongan ahí. Osmar, ¿entendiste el por qué no se convierte esta F? Ok, vamos a ver con un último ejemplo de, vamos a ver un último ejemplo de, de árbol, ¿verdad? Vamos a ver un último ejemplo para concluir este tema y concluir el tema de gramáticas como tal. Bien, vamos a ver este ejemplo que vamos a tener 5 más 4 por 1. Perdón. Ahí está, uno más pequeño. Bueno, miremos la recursiva por la izquierda. Tengo 5. F produce, si no es número, no es número. Esta cosa no es número. A más B por C. Ahí está. Ahí dice. Va. Viene a. Es F produce ID. Es F. T produce F. T produce F. Y E produce T. Luego viene un más. Ya tengo el E más. Luego viene una B. F produce B. T produce F. Viene un por. Y viene C. F produce C. Ya tengo el T por F. Todo eso produce T. Ya tengo el E más T. Y eso es E. ¿Sí? Ahí está. Ese es el caso para esta cadena y con esta gramática. Vamos con el siguiente, que es descendente. Bien, voy a empezar por acá. E produce, que es el símbolo inicial E, T, E'. ¿Sí? Vamos acá. ¿Quién es T? T es F, T'. F, T'. ¿Quién es F? F es ID. En este caso es A. ¿Quién es T'? Por FT' o epsilon. Para este caso es epsilon. ¿Por qué? Porque no viene un por, sino que viene un más. Vamos con E'. E', aquí E', dice que es más T'. ¿Quién es T? FT'. F, T'. ¿Quién es F? ID. Aquí salió el B. Y viene T'. ¿Quién es T'? Por FT'. Y lo que viene es un por, correcto. Entonces es por F, T'. ¿Quién es F? Es el último ID. C. ¿Quién es T'? ¿Tengo algo más? No, ya no tengo algo más. Entonces este T' es epsilon. ¿Y quién es E', el de arriba? Ya no tengo nada más. Es esta epsilon. Y termina el árbol. Para abajo. Recursivo por la derecha. Crece para la derecha. Este crece para la izquierda. Entonces, se dan cuenta, el árbol es un poco más complejo, el recursivo por la derecha. ¿Por qué? Porque tengo más producciones y es un poco más grande. Mientras que el recursivo por la izquierda es más directo, ¿verdad? Es más sencillo porque tengo menos producciones también. Y es por eso que nace esta gramática que vimos cuando empezamos a ver árboles.
nace de esta factorización de esto. Nace de un lado, no está hecho al azar, sino que nace de un lado. Y la recursiva por la izquierda cumple una ley que es la forma estándar. ¿Sí? Bien, dudas hasta acá. ¿Tienen dudas? ¿Se quedaron con alguna duda? ¿Algo ahí pendiente que digan, esto no lo entendí, no lo comprendí, no lo pude visualizar? ¿O sí visualizaron todo? ¿No hay alguna duda? ¿Alguien tiene dudas? ¿Se quedó con alguna duda? Si no, terminamos hasta acá el tema de gramáticas. Porque como les digo, este va a ser la última clase que miramos gramáticas, de construcción de gramáticas. Después ya solo las aplicamos. Permítame un momento. Perdonen la molestia. ¿Dudas hasta acá? Si no tienen dudas, pues vamos por concluido esta parte de, de gramáticas. Y vamos a empezar con el LL1. ¿Sí? Último llamado a dudas. ¿No tienen dudas? Bien, si no hay dudas, empezamos. Bien, hasta el momento que hemos visto, ya hemos visto todo el análisis léxico, obviamente, ¿verdad? Ya va a ser evaluado en su momento ya los métodos de generación de autómatas. Y para el análisis sintáctico, lo que hemos visto, que es un análisis sintáctico, la definición de análisis sintáctico es bastante sencillo. Hemos visto que para construir análisis sintáctico nos basamos con gramáticas, ¿verdad? Ya hemos visto la forma estándar, que es que el que gobierna todo lo tenemos que ver como listas, y la factorización. ¿Pero para qué vimos factorización? Porque la factorización es una gramática descendente, es para un análisis sintáctico descendente. Y ahora sí, ya miramos, empezamos en materia. El primer tema de análisis sintáctico descendente, o el LL1, ¿sí? El LL1 va a ser nuestro primer método de análisis sintáctico. El LL1 es un análisis sintáctico descendente. Como es un análisis sintáctico descendente, tengo que tener una gramática recursiva por la derecha, ¿sí? Tengo que ir para abajo. Tengo que tener la recursividad para abajo. Entonces, el árbol tiene que construir para abajo. Entonces, para LL1, ¿sí? Mucho ojo. Voy a tener operaciones de primeros y siguientes. ¿Sí? Primero y siguientes. El cálculo de primeros es de que quiere decir que X es un terminal. Entonces, el primero de X es X. Es decir, que el primero de ID es ID. El primero de número es número. El primero del signo más es más. O sea, el primero de un terminal es sí mismo. Siguiente. Si X es un no terminal con la forma X produce Y1, Y2 hasta YK, entonces el primero de X va a ser igual a la unión de Y1 con Y2, YK, mientras Y produzca epsilon. Ya vamos a ver un ejemplo en su momento
Es decir, de que el primero de una producción va a ser la unión de todas sus producciones, sí y solo si el siguiente produce epsilon. Si no, por ejemplo, si el primero, si Y1 produce epsilon, lo uno con Y2. Pero si Y1 no produce epsilon, únicamente me quedo en Y1. ¿Sí? Si produce epsilon hasta YK, 1, el primero es la unión de los primeros desde Y1 hasta YK. Si en dado caso en Y3, digamos, corta, porque ya no produce epsilon, entonces me quedo con la unión de Y1 y Y2. Ese es para una terminal. Y el primero de una producción de X produce epsilon es epsilon. ¿Sí? Esa es la regla de primeros. Mientras que la regla de siguientes es colocar el signo de dólar en el siguiente el símbolo inicial. Es decir, recordemos que en el LL1, recordemos que en, en el árbol, cuando yo tengo acá el símbolo inicial, yo sé que mi último va a ser, esta última producción va a ser el símbolo en el cual termino. ¿Por qué? Porque este es, ya lo sé, aquí termino, mientras que en el ascendente no lo sé todavía en cuál símbolo termino. Mientras que aquí sí sé dónde termino. Entonces, se me perdió mi presentación acá. Coloco el símbolo dólar en las listas de siguientes del símbolo inicial. Para una producción A produce alfa, B, beta, todo lo que está en el primero de beta pasa al siguiente de B. Es decir, si tengo producciones continuas o tengo símbolos gramaticales continuos, todo lo que está en el beta, aquí está beta, pasa, todo lo que está en primero de beta pasa al siguiente de B. ¿Sí? Y bueno, dice, y lo último, la última ley, que es si tengo la producción A produce alfa B o A produce alfa B beta, y beta contiene epsilon, entonces el siguiente de A pasa al siguiente de B, es decir, el que deriva pasa al último. ¿Sí? Son leyes que vamos a estar trabajando. Y al final este es un tema muy interesante. Cuando yo estaba en el análisis léxico, estaba buscando generar un autómata. ¿Sí? Ese era el fin del análisis léxico, generar un autómata. Mientras que en el análisis sintáctico, ¿cuál es el fin? El fin en el análisis sintáctico es generar una tabla de análisis sintáctico. ¿Sí? Léxico generaba autómatas. Sintáctico genero tabla de análisis sintáctico, que es el que me hace el trabajo. Entonces, la tabla de análisis sintáctico LL, aquí están las leyes, ya vamos a ver cómo se construyen las tablas. Y bueno, este es el análisis predictivo que ya vamos a ver más adelante. Entonces, nos quedamos con las dos leyes, primeros y siguientes. Ya esto posteriormente lo miramos. Y estas son estas presentaciones o estas slides, lo que gobierna el LL1, nuestro primer análisis sintáctico. Tiene primeros, siguientes, construcción de tabla de análisis sintáctico y análisis predictivo. Esto lo miramos así como forma de como forma de introducción. Ya vamos el día martes, vamos a empezar un ejemplo, el día martes, vamos a empezar un ejemplo de LL1 con los cálculos de primeros y con los cálculos de siguientes. Pero cuál es el requisito para empezar a trabajar LL1? Una gramática recursiva por la derecha. ¿Sí? Una gramática recursiva por la derecha, eso es lo que necesitamos para trabajar en un LL1. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá de esta clase? ¿Alguien tiene alguna duda?
Esto lo vamos a ver el día martes. Solo quería ahí que miráramos un poco las leyes para que nos quedemos ahí como que con la inquietud para el siguiente día de clases. Pero si no hay más dudas, entonces terminamos la clase el día de hoy. Y nos vemos el día martes, que vamos a empezar a ver ya de lleno en el LL1. Nos olvidamos de gramáticas, de construcción de gramáticas, porque ya lo comprendimos, ya terminamos ese tema. Y ese tema, recordemos, siempre se les evalúa, ¿verdad? Siempre se evalúa, a veces elija cuál es la gramática eh, factorizada se les da una y ustedes la tienen que factorizar y tienen que ver cuál es. Y entonces, ese tema quiero que esté claro, ¿verdad? Igual la buena construcción de una gramática me conlleva a mí un buen análisis sintáctico y un buen análisis sintáctico me lleva a mí a un buen análisis semántico, ¿verdad? Entonces es primordial que entendamos bien las gramáticas. Bien, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, damos por concluido acá la clase el día de hoy y nos vemos el día martes. Que pasen un buen día.